Entrevista a un contactado, segunda parte. Fuente. Preparémonos para el cambio. Jorge 1270. Volviendo de nuevo al tema de la energía tan poderosa que desprende nuestro cuerpo áurico. Por lo que he podido entender, esa energía la usan o absorben otros seres para crear su propia realidad. ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿Qué tipo de seres son los que usan nuestra energía áurica? Alejandro. Contestando a tu segunda pregunta, debo decir que los primeros que la usan son nuestros gobernantes, los cuales son los que más se benefician de esta situación. Y en cuanto a su significado, lo que quiere decir es que todos nosotros formamos parte de una energía colectiva. Imagínate a todos pensando en una vida diferente, solo deseándola de corazón, y todos enfocados en lo mismo, esto al final se hace realidad. Cada uno de nosotros crea su propia realidad, y todos en conjunto creamos una realidad colectiva. Ahora entenderás el por qué cada mañana vemos noticias donde casi en su totalidad son cosas negativas, temas de crisis económica así como de valores. Las personas no cancelan su instinto innato de crear lo que está viendo, puesto que en realidad crees que se hará realidad. ¿Y quiénes son los principales beneficiarios de todo esto? Pues los que están en la parte más alta de la pirámide, ellos están muy a gusto allí arriba, y por ese motivo no quieren que cambie nada. Si aparte de todo esto con nuestros actos y por nuestro libre albedrío damos permiso a alguien más para que usen nuestra energía, pues también la usarán. Jorge 1270. Entonces, los extraterrestres del lado oscuro, por así decirlo, tuvieron un acuerdo con nuestros gobernantes. Ese acuerdo fue en parte por el intercambio de su tecnología con nuestros recursos. Mi pregunta es, ¿qué recursos de nuestro planeta les pueden llegar a interesar tanto? Alejandro. Empiezo por responderte que les interesa el planeta entero. La razón es muy simple, para ellos nosotros somos un desperdicio de talento, no niegan que el humano es un ser muy creativo, pero que en el proceso evolutivo en el que nos encontramos, no estamos explotando o transformando nuestro planeta sino que lo estamos consumiendo y al mismo tiempo destruyendo. Y al no tener conciencia de que somos una sola raza, la humana, no buscamos nuestro beneficio como especie, sino que lo hacemos individualmente y solo para algunos habitantes de este mundo. Ellos en el pasado varias veces han querido reclamar este planeta como de su propiedad, ya que este planeta tiene la capacidad de albergar muchas formas de vida. Ahora como nuestra forma de gobierno está basado en que nosotros por nuestro libre albedrío le dejamos las decisiones a nuestros líderes, ellos se les aproximaron y sacaron provecho del divisionismo en el que vivimos, ya que ellos pasaron tecnología con cuentagotas a los humanos que solo buscaban beneficio propio, pero lo que nuestros líderes no visualizaron fue que las razas que hicieron contacto con ellos no buscaban un beneficio individual sino un beneficio como especie, y algunas situaciones se les fueron de las manos. Para ser más claro, no pudieron esconder mucha de la información que los seres de luz, encarnados y espirituales han podido pasar a la gente que quería saber, así como esconder tantas manifestaciones que se están dando lugar. Jorge 1270. Si me lo permite cambiaré un poco de tema. ¿Fuiste alguna vez abducido por alguna raza? Si fue así, ¿te hicieron pruebas? ¿Qué tipo de raza fue? Alejandro. Recordemos que una abducción es un contacto sin nuestro permiso. Cuando comencé a ser consciente de que tenía un contacto de este tipo, me explicaron mis hermanos mayores que cuando yo empezara a contactarlos conscientemente podría ser posible que alguna raza de este tipo me ubicara y se aproximara a mí, pero que no debía de tenerles miedo o algo parecido, que usar a lo que se me había enseñado, y que ese era la única y más poderosa herramienta para no vivir esta situación, mi libre albedrío. Por lo que solo una vez hasta la fecha tuve una situación así, de hecho fui subido a una de sus naves y extraído de mi habitación, y al llegar a su nave los vi, eran físicamente como los Greys, grises, pero de color amarillo y antes de que me empezaran a decir cualquier cosa, les dije que no me habían pedido permiso y que usando mi libre albedrío rechazaba cualquier tipo de contacto o intercambio de energía con ellos. Que no tenían ningún derecho a forzarme y que solicitaba la intervención de la Confederación Galáctica para mi protección, porque estaba viviendo una situación que yo no quería y que rechazaba por completo. De esta manera, por mi decisión tuvieron que devolverme a mi habitación y retirarse. No me hicieron ninguna prueba como las que relatan las personas que han pasado por esta situación. Me explicaron mis hermanos mayores que este tipo de situaciones no son obra de la casualidad, sino que como humanos en proceso de evolución debemos de tener cuidado con esto, porque por el principio de causa y efecto, se cumple sin lugar a dudas.
También me explicaron que una de las principales razones por la cual nos creemos muy frágiles ante las experiencias que relataban las personas abducidas, era la de precisamente inyectar en nosotros un sentimiento de debilidad y de creer que necesitábamos la protección de nuestros gobiernos. Y que estas personas que vivían estas situaciones, no habían usado su libre albedrío para romper cualquier contacto con ellos, precisamente porque no sabían usarlo. Entonces las personas piensan que no pueden hacer nada contra esto, por lo que son engañados para que ellas así lo crean, y por lo tanto puedan hacer las pruebas o experimentos que las personas cuentan. Ellos me hicieron saber que esto debía contarlo a todas las personas posibles, para que en caso de que alguien esté viviendo esto sepa que solo necesita encararlos cada vez que lo tenga consciente, y les pueda decir firmemente y con fuerza que se vayan, usando el poder del libre albedrío, que rompía cualquier contacto o trato con ellos, de esta y de otras vidas, es decir, que la gente sepa que puede reclamar su libertad, y no ser conejillos de India por esta raza, la cual está puesta al servicio de los reptiles. Los grises, de hecho quieren romper su dependencia con ellos, pero necesitan ayudar a su cuerpo físico porque ellos se reproducen por clonación. La diferencia que existe entre clonarse y la de reproducirse físicamente, es que el ser espiritual que encarna en el cuerpo es de diferentes características que uno que lo hace cuando encarna al reproducirse la pareja físicamente. Asimismo me explicaron que muchos humanos experimentan sin contemplación alguna con razas que no tienen conciencia de lo que son, por ejemplo, la experimentación con animales o la diversión a costa de sus vidas, donde son torturados sin escrúpulos alguno. Todo esto tiene una consecuencia al universo, ya que todo lo que se hace en la vida regresa a la causa que lo originó aumentado y corregido, pues muchas de esas personas que viven esto, es producto de karma de vidas anteriores, pero que ese karma está en algunas personas al encarnar en esta vida y sufrir este tipo de abusos por estas rachas, ya que es exactamente lo que hicieron en el pasado. Del mismo modo los grises, usan a un ser que no tiene conciencia de lo que es, humano como nosotros, para experimentar en beneficio de su raza. Nosotros como humanos en la evolución tenemos la opción de ser conscientes de esta posibilidad, de esta forma, si alguien está pasando por esta situación debe saber que puede usar su libre albedrío para romper esa causa, no solo basta con decirlo sino que incluso más importante es creérselo cuando lo está diciendo. Jorge 1270. ¿Has presenciado físicamente algún ovni? ¿Qué aspecto tenía, me lo puedes describir? Alejandro. Aquí te voy a ser bien honesto, muy pocas veces los he visto por fuera, pero te los puedo describir con gusto. La forma puede variar porque depende si son las naves que conocemos como nodrizas, o son las naves que usan para moverse fuera de ellas. En cuanto a su aspecto, los hay triangulares, redondos, y ovalados, pero los que vemos muchas veces en los vídeos que sube la gente a internet son los redondos con una especie de cúpula en la parte central. Jorge 1270. Según tus experiencias con los hermanos mayores y la información que te han llegado a transmitir, ¿puedes hacer una especie de descripción de los posibles ovnis que podemos llegar a ver en cualquier momento? Es decir, una breve descripción gráfica diciendo si son del lado oscuro o perteneciente a la Confederación Galáctica. Tengo entendido que los que podemos presenciar como luces son benevolentes. Alejandro. Te contesto lo que he visto de esto, las formas son tan variadas como razas existen. Las naves u ovnis son micropedazos del planeta de origen de estas rachas, es decir, son formadas por materiales de tipo orgánicos, por lo que la luz que describes es la energía propia de los elementos de las cuales son compuestas. Su interior es como un pedazo de ecosistema de su planeta de origen, es decir, si son razas de agua por así llamarlas, tienen agua acumulada en forma de pequeños lagos, tienen plantas, piedras, etc., realmente es como si cortaran un pequeño trozo de su planeta y lo pusieran dentro de estas naves. Ahora para ser lo más claro posible, no debemos de confiarnos de su forma, porque realmente para nosotros no hay una diferencia clara, lo que podríamos hacer es siempre percibir la energía que irradian esas naves, acuérdate que todas las razas tienen energías muy distintas. Recordemos que las razas que juegan el papel de la oscuridad, su energía es seca, su presencia nos causa náuseas, o una sensación de vacío en el estómago. Es normal que cada persona podría percibir de distinta manera, pero es la sensación que causas y las características generales son como las que acabo de describir.
Ahora bien, los que juegan el papel de la luz, por lo general y si se tiene la oportunidad de estar dentro de una de estas naves, como característica principal te puedes encontrar parado o caminando dentro, es decir, tienes libertad de moverte, porque estás ahí por tu conciencia y no se te trata como un animal salvaje, sino como un ser pensante y camino de descubrirse quién eres en la creación y qué lugar ocupa en ella. Por el contrario, si estas son oscuras, en lo general solo percibes un solo lugar, exactamente como describen las personas que han sido abducidas, por lo que tienes limitada tu libertad de movimientos. Jorge 1270. Es cierto que los gobiernos más poderosos del mundo colaboran directamente con los llamados grises y reptilianos en grandes bases subterráneas. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Alejandro. Mira, para contestarte a esto, tenemos que retomar que nuestros gobernantes o los que están a cargo de nuestra forma de vivir, han contactado con los de luz y con los de oscuridad, por la simple razón que cuando se empezó a manejar energía atómica, viajes no tripulados hacia el espacio, poner satélites en órbita, era en consecuencia del contacto directo. Ahora bien, en el caso de los reptiles, dinoides e insectos, los cuales tienen una forma humanoide, de estas tres razas la que más contacto tienen con nuestros líderes son los reptiles, y estos se apoyan en una raza conocida como grises, para sus propósitos, esta raza está puesta a su servicio como ya te he contado. Los reptiles pasan tecnología con cuentagotas, porque ese tipo de tecnología es la única que sirve para los propósitos el cual es solicitada. El propósito no es otro sino alimentar nuestro consumismo. Durante un tiempo nos ponen una tecnología, y cuando ésta se encuentra ya establecida, nos ponen otra más nueva y mejor, y así sucesivamente alimentando nuestro consumismo haciéndonos ver que nos hacen la vida más fácil. Pero realmente no es ese el propósito que ellos consiguen, sino la dependencia que esto nos causa en nuestra vida diaria. Recuerda que todo lo que causa dependencia es oscuridad, por la intención por la que es creada, y cuando algo te da información para que seas libre es luz. Es por eso que algunas religiones o grupos con creencias en común argumentan que el mundo está gobernado por el diablo, Satanás o ponle el nombre que quieras, y esto no es cierto, está gobernado por la intención que le demos a nuestras acciones. Para contestar tu segunda pregunta, tengo que explicarte algunos aspectos de la raza de los reptiles, aunque no son la única raza que de alguna manera adopta esta postura. Esta raza en particular recordemos que es una de las tres razas que originalmente poblaban la Tierra. Ahora bien, ¿cómo son ellos en su forma de ser o de pensar? Pues bien, ellos no tienen lo que se podría decir sentimientos como nosotros, ellos son muy mentales, asimismo gozan de una gran inteligencia, pero al ser tan mentales encuentran lógico y aceptable el poder controlar a una raza, por el simple hecho de tener esa posibilidad, ya que piensan o dicen saber que si tienen esa opción es porque así deben de hacerlo. Asimismo, ellos piensan o actúan como si fueran dueños de todo lo que pueda estar a su alcance, debido a que en una realidad de libre albedrío ellos pueden ejercer estas acciones simplemente porque tienen la posibilidad de hacerlo. Esta forma de ser, por así llamarlo, de su conducta, ha producido en varias ocasiones conflictos con otras razas. Ellos tienen un concepto del humano que vive en el planeta al que le llaman Tierra, que al ser nosotros una raza primitiva y conflictiva, no debemos tener libertad alguna en muchos de sus actos, simplemente porque no tenemos la conciencia de empezar a evolucionar como especie, por lo tanto una raza con estas características debe ser controlada o dominada. En lenguaje humano, es una oportunidad de satisfacer la necesidad que tienen los reptiles de controlar y dominar a otra raza. Jorge 1270. ¿Alguna vez te han comentado ellos, la posibilidad de que la luna sea artificial? Alejandro. En mi caso, no te puedo decir con seguridad si es artificial o no, pero lo que sé con seguridad es que esta luna no es originaria de la Tierra, es decir, originalmente pertenecía o se encontraba en otro planeta, y cuando fue la destrucción de la Atlántida y Lemuria fue atrapada o puesta en la órbita que tiene ahora alrededor de nuestro planeta. Nuestras lunas se perdieron como consecuencia de choques con pedazos del planeta que explotó, los cuales fueron atraídos hacia el Sol. Si no se hubiera puesto una luna en su lugar, nuestro planeta hubiera sufrido todavía más cambios de los que tuvo. Jorge 1270. ¿Es posible que existan bases terrestres en la Luna y Marte? Alejandro. Así es, y complementando tus palabras, el contrato que se tiene o tenía con los habitantes del planeta Tierra, solo tiene validez a los habitantes que aquí vivimos, por lo que al estar viviendo en otro planeta estaríamos, por así decirlo, a merced de la intervención o control de otra raza. Por lo que aquí en mis experiencias yo nunca he visto ni he sabido de esta situación.
Jorge 1270. ¿Te hablaron de la vida después de la muerte? Es decir, ¿es cierto que reencarnamos en otro ser? Alejandro. Al hablar de la vida después de la muerte, es por llamarle en lenguaje humano, cultura general. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestros hermanos mayores saben que todos nosotros como seres encarnados en un cuerpo físico, estamos en el ciclo de las encarnaciones, ya que somos espíritus o almas encarnadas. Ahora como seres en evolución en muchas ocasiones necesitamos de las encarnaciones para continuar nuestra evolución, y los únicos que escogemos cuántas veces encarnamos somos nosotros mismos cuando nos desprendemos de nuestro cuerpo físico, lo que conocemos como muerte. Parte de la ignorancia en la que se nos tiene, es exactamente este tema, ya que el saber de nuestras encarnaciones es normal en este proceso que se está viviendo. Si tu pregunta era si ellos también encarnan, por supuesto que lo hacen, solo que sus cuerpos no se enferman o se deterioran, sino que cada alma que está dentro de sus cuerpos sabe el momento en que tiene que seguir su camino. No es un momento que puedan anticipar o saber cuándo llegará, sino que cuando llega, ellos saben, lo reconocen, y en ese preciso momento sienten que su tiempo encarnado ha terminado. Y a tu segunda pregunta. ¿Si reencarnamos en otro ser? Si te refieres si después de terminar nuestras vidas como humanos reencarnamos en otra raza. Por supuesto que sí, solo que ya cada uno de nosotros escogerá en cuál de todas las formas físicas y en qué dimensión encarnará, dependiendo de lo que tenga que vivir para su evolución individual. Jorge 1270. ¿Eres tú reencarnado de otro planeta? Si es así. ¿Qué planeta? ¿Cómo podemos saber si somos reencarnaciones de otros planetas? Alejandro. Yo por mi parte, si te refieres a que era yo antes de iniciar mi vida como ser humano, es decir, si lo tengo consciente. Sí, así es, fue de mis primeras manifestaciones en conciencia que empecé a vivir o más bien recordar. Mi esencia es de Sirio, y quiero ser muy claro en esto. No porque recordemos nuestra esencia antes de ser humanos, no nos convierte en alguien especial o algo parecido. El recordar nuestras encarnaciones es normal en un momento como el que vivimos. Mucha gente lo empieza a recordar. Para entender cómo podemos saber de nuestras encarnaciones te respondería que la naturaleza es muy sabia, cada uno de nosotros comenzará a recordar sus encarnaciones, vidas pasadas o paralelas, solamente cuando no sea importante para nosotros, es decir, cuando no tenga mayor relevancia para nosotros. Para explicarlo más claramente, la vida actual que llevamos ahora es la más importante, por eso mismo la naturaleza nos da el regalo de la amnesia, para que no cometamos los mismos errores del pasado. De nada sirve recordar o percibir que éramos nosotros en vidas pasadas si lo vamos a estar usando como ideal, presunción o modelo a seguir. Esa historia es de cada uno de nosotros y nadie nos la puede quitar. Para comenzar a recordar, si alguien llega a intentar experimentar esto, aclarando que cada uno de nosotros es un ser diferente por lo que el resultado que se tenga o no, puede ser tan diverso como gotas de lluvia existen cuando caen al suelo. Lo primero es darle la instrucción a tu cerebro que deje pasar esta información a la parte consciente del mismo, esto es para quitar los bloqueos que nosotros le pusimos, solicitarle al universo que si esta indicación está en armonía con él, busque la forma en que te llegue esta información, y créeme que esto resulta. Al comenzar a recordar nuestras vidas pasadas es cuando se abren los archivos acásicos, los cuales todos los tenemos grabados en nuestro ser espiritual, y esta apertura se dará en algún momento, meditando, haciendo ejercicio, etc. Por mi parte no aconsejaría a nadie que practicara una hipnosis o regresión por alguna persona que las realice, ya que tengo que aclarar que nunca podremos llegar a recordar por completo nuestra historia, sino que lo primero que recordaremos son emociones de algún momento en particular. Y si son sacadas sin que tengamos la conciencia de vivirlas, tendríamos una bola de sentimientos que ni siquiera seríamos conscientes, pudiendo influir en nuestro comportamiento de la vida actual, es decir, cuando alguien se practica una regresión o hipnosis, la persona que la lleva es capaz de hacer que te acuerdes de cómo eras en alguna vida pasada, qué puesto desempeñabas, qué sexo eras, cómo vivías, etc., pero nunca te dirá qué hacer con las emociones que recordaste a esos momentos, y eso hay que saber canalizarlos muy bien, porque para ser honestos, yo como cualquier otra persona tenemos bastante con la vida actual que llevamos como para tener que ponernos a arreglar vidas pasadas. Jorge 1270. Por lo que he llegado a entender en respuestas anteriores, el planeta va a ser un cambio de dimensión al igual que el resto del sistema solar. ¿Crees que ya estamos en proceso de ese cambio dimensional? Alejandro.
Definitivamente nuestro planeta está en proceso de hacerlo, es decir, muchos de nosotros nos ponemos como punto de referencia al calendario maya, donde dice, que en el año 2012 nuestro mundo entrará en una dimensión de gozo, donde no hay dualidad, etc. Y nosotros damos por hecho que es esa fecha se dará o no el cambio dimensional. Aquí sí quiero aclarar que el planeta avisó de este cambio desde aproximadamente hace 20 o 30 años de nuestro tiempo, por lo que los preparativos del planeta empezaron desde el aviso mismo. Si nos empezamos a recordar nuestra historia humana, estos avisos comenzaron cuando hubo varias situaciones de las cuales nosotros ni siquiera dimos relevancia en lo más mínimo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cual, la historia que sabemos de esto no es la correcta, recordemos que empezó la famosa Guerra Fría, crisis monetarias, recordemos esto, para tener un punto de partida para que podamos entenderlo, al mismo tiempo se inició el agujero en la capa de ozono, la casi extinción de las ballenas, elefantes, bisontes, entre las especies más reconocidas, confrontaciones religiosas, etc. En los últimos años sexagésimo S y principios de los septuagésimo S fue cuando empezaron a nacer los llamados niños índigos, unos años después los llamados cristales, diamantes y cuánto nombre tienen nuestros niños. Bueno, ahí comenzó el cambio dimensional en nuestro planeta y por supuesto se agudizaron muchas manifestaciones. Ahora bien, ¿cómo estoy realmente seguro que todo esto es verdad? Y no alucinaciones mías, pues simplemente usando este razonamiento, si se trata de elevar la vibración del planeta como se pueda, pues nuestros hermanos de la oscuridad, es decir, nuestros gobernantes están haciendo lo imposible para que esto no suceda, por esa razón ellos mismos le están dando validez al cambio. Están decretando que se realice, porque tanto es su afán de que no se consiga, que entre más acciones tengan contra esto, más rápido se producirá. Recuerda que cada uno de nosotros forma su propia realidad, y todos en conjunto formamos una general. En mis experiencias con los hermanos mayores me dicen que yo como cada uno de nosotros habíamos escogido experimentar un cambio dimensional en vida, y que al paso de los años, íbamos a empezar a notar esto en nuestra vida diaria. Simplemente hay que verlo en los niños, para ellos esto no es nada nuevo, de hecho tienen una conciencia diferente a la de nosotros, eso nadie se lo enseñó, y nosotros como padres menos. Esto es, porque al subir el nivel de vibración del planeta, las almas que encarnan ahora, tienen más conciencia que cuando nosotros encarnamos, y esto es parte del cambio dimensional, a lo que le ayuda y acelera la aportación de lluvia de fotones. Jorge 1270. ¿Qué dimensión o densidad es a la que se supone que vamos a cambiar? Alejandro. A la quinta dimensión, porque ahí no hay dualidad y empieza un ciclo nuevo para este planeta como ser espiritual. Jorge 1270. ¿En qué nos vamos a beneficiar los que realmente realicemos el cambio dimensional? Alejandro. Así como beneficiarnos en la misma extensión de la palabra, yo no lo definiría así, sino que, primero que nada entramos en conciencia de lo que somos como seres, es decir, seríamos conscientes de nuestra evolución, y al entrar a esa dimensión donde no hay dualidad, estaríamos como en una eterna dimensión de gozo, donde ya no es necesario la dualidad para entenderte o sufrimiento alguno, sino que la conciencia universal nos rige y es nuestra forma de vida. Ahora bien, cuando suceda el llamado cambio vibracional cada uno de nosotros existirá en la realidad que tenga que existir, es decir, sin que nadie nos juzgue o califique en nuestras vidas. Escogeremos en qué dimensión seguir existiendo. Hasta donde sé, muchos de nosotros ya escogimos dónde existir antes de encarnar aquí, puesto que el que nos va a guiar es nuestro ser espiritual. Jorge 1270. Recapitulando. Se supone que estamos en un cambio dimensional y los de la cúspide, es decir, los que manejan a los gobiernos, los llamados oscuros o gobierno secreto, lo saben, y están haciendo todo lo posible para retrasar todo lo que puedan este acontecimiento en la humanidad. Haciendo que sigamos dormidos o entretenidos con el consumismo, con miedos, guerras, terrorismo y, con drogas, con alcohol, religiones, etc., todo lo que haga retrasar nuestro despertar. Ahora bien, puede ser que este despertar masivo que estamos experimentando muchos de nosotros sea debido a que estamos en pleno proceso de este cambio dimensional, por eso este aceleramiento del tiempo. Alejandro. Es una de las consecuencias lo que indicas, si tú puedes analizar a nuestra sociedad, me parece que hemos cambiado mucho en los últimos 30 años, con respecto a los últimos 100. Si nos comparamos con nuestros padres, y ni qué decir con nuestros abuelos, somos completamente distintos en muchos aspectos, sobre todo en cambios internos.
Ahora la gente tiene una necesidad de saber, de informarse y de experimentar en los temas de ángeles, extraterrestres, dimensiones, Dios, manejo de energía, yoga, y cuánto curso se ofrece actualmente en los centros espirituales de cada país. Esto es un signo de que nuestro ser espiritual nos lleva a plantearnos sobre la posibilidad de esto, y por este instinto que se tiene de avanzar en estos temas. Ahora bien, existe mucha información que es manejada tanto para intereses personales como generales. Un ejemplo de esto son los llamados falsos maestros, o desinformación de algún tipo. Pero me hacen saber mis hermanos mayores que esto también forma parte del proceso, porque en la búsqueda tendremos que reconocer a los que tienen esas características, y a los que realmente nos pueden orientar, informar o ayudar según el caso que estemos viviendo. El cambio dimensional también se empezó a acelerar cuando el sistema solar empezó a atravesar la llamada lluvia de fotones, ya que cualquier cuerpo al estar continuamente bombardeado por estos fotones, acelera su nivel de vibración en todas sus células, produciendo así más energía y por consiguiente un despertar en funciones que el humano creía que no tenía, pero más bien era que no lo recordaba. Jorge 1270. Hablemos de los gobiernos. Se ha especulado mucho sobre si darán a conocer la realidad extraterrestre a la humanidad, mediante un comunicado oficial. ¿Crees que llegará ese día? ¿Qué sabes de este tema? Alejandro. Mira, no creo que así suceda, sino que si llegase ese momento, no es que vengan y se presenten, sino que nosotros de repente los veremos, percibamos o tengamos comunicación con ellos. No creo que los gobiernos la acepten abiertamente, porque lo primero que se les viene abajo es el sistema económico, religioso y social con el cual vivimos, así que si viene un contacto masivo, estará en nosotros el reconocer la luz o la oscuridad en cada uno de ellos, no importando su forma sino su vibración. Si cambiaran las razas en su energía, y si se necesitara un contacto masivo sería tan rápido que los gobiernos no tendrían ni siquiera un momento para pensarlo, la única que puede pedirlo es la Madre Tierra, a esto las dos partes, luz y oscuridad, son altamente respetuosas de esto. Jorge 1270. ¿Cuándo crees que llegaremos a formar parte de la Confederación Galáctica, si eso es posible? Alejandro. Por supuesto que es posible, como regalo hacia cada uno de nosotros, no necesitamos rellenar un prototipo de persona, o rellenar una solicitud, o tener visa especial, o que los hayas contactado, sino que cuando llegue el momento simplemente así lo quieras, o que así lo escojas. De hecho el humano, para ser claro, las personas comunes y corrientes, es esperado en su despertar porque ellos también aprenden de nosotros, y parte del destino del ser humano es ocupar un lugar entre ellos, ya que somos la última raza que falta de tener su parto dimensional. Ahora aunque en el pasado nosotros como ciudadanos les dábamos la decisión a nuestros gobernantes, ahora sabemos que no debemos de hacerlo así, y que tenemos una individualidad única como seres. Entonces esa posibilidad va a depender únicamente de cada ser físico en este planeta, porque recordemos que el cambio en conciencia empieza y termina dentro de cada uno de nosotros. Jorge 1270. Alejandro, ¿te revelaron algo sobre la dualidad entre razas extraterrestres? Alejandro. Sí, por supuesto, ellos están también en una realidad con dualidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos viven una dualidad con otra raza, no la tienen interna como el ser humano, ellos juegan por así decirlo, en el juego de la dualidad de la luz y la oscuridad de manera clara, lo que quiere decir que unos son oscuros y otros son de luz. ¿Cuál es la diferencia espiritual entre las dos partes? Cuando una raza se comporta en el lado de la luz, las acciones que tienen tanto de forma individual como grupal tienen como consecuencia hacen sentir bien, es decir, realizar acciones de paz, de amor. Cuando una raza se comporta en el lado de la oscuridad sus consecuencias son de hacer sentir mal, acciones de conquista, causando miedo o dolor, etc. Esto puede parecer un poco tonto, pero a fin de cuentas, ese es el resultado. Pongamos un ejemplo. Las personas que tuvieron alguna experiencia de contacto con ellos, y esa fue bonita, la sintieron en amor, no causó dependencia de la experiencia, es luz y nos sentimos bien. Por el contrario, si fueron abducidas, controladas, se causó dependencia, es oscuridad. Un vidente ve claramente la energía con la cual contactamos porque tuvimos un intercambio, y si es de luz, nuestro ser espiritual se siente pleno, lleno de vida, si el intercambio fue de oscuridad, nos sentimos tristes, incómodos, etc., y nuestro ser espiritual comienza un proceso de limpieza para sacudirse esa energía negativa.
Asimismo, por esa razón han tenido varias confrontaciones entre ellos. Nuestro sistema solar tiene daños causados por esas confrontaciones, pero como resultado, los dos bandos han entendido que nadie gana, solamente tienen como resultado igual número de muertos de los dos lados, es decir, han aprendido que el destino de la luz no es destruir a la oscuridad y el de la oscuridad no es destruir a la luz, sino el de entender que al existir su opuesto, ellos mismos saben quiénes son. De esa manera, cuando nos encontramos a nuestro opuesto, de forma innata sabemos que así no somos nosotros, y nos hace entender lo que somos y que fuimos creados diferentes. También para ellos aplica el que la luz y la oscuridad trabajan juntas para lograr el cambio dimensional, porque como fin al juego de la dualidad, los dos lados entienden que uno no es nada sin el otro, y lo más importante, que uno no existiría sin el otro. Jorge 1270. ¿Qué sabes sobre los indios y su papel con respecto a la apertura cósmica del ser humano hacia nuestros vecinos galácticos? Alejandro. Los indios son los encargados de conservar y guardar lo que ellos denominan la medicina espiritual, y por esa razón han sido perseguidos, masacrados, torturados y cuantas cosas se les han hecho. Esta misión la tienen desde la destrucción de la Atlántida. ¿A qué le llaman medicina espiritual? A la habilidad de cada cuerpo es capaz de sanarse a sí mismo de algún padecimiento que se haya causado, que todo lo que necesitamos para sanarnos nos lo da nuestra Madre Tierra, que algunos animales son seres de una increíble luz, que están aquí en una etapa primitiva para poder cumplir con su tarea ante la Madre Tierra. Para los indios, la telepatía, reiki, desprendimientos del cuerpo físico, contacto con seres de otros planetas, contacto con seres intraterrenos, intercambio de energía física y espiritual, el poder oír al planeta lo que está diciendo, no es nada nuevo. De hecho ellos son considerados, y se les tiene un gran respeto como guardianes de la Madre Tierra. Está comprobado que la vida que llevan es muy saludable y realmente viven en armonía con lo que les rodea. Nosotros los citadinos aún presumimos que vivimos con todas las comodidades. Como parte de su historia, la cual es contada de generación en generación, ellos sabían que cuando el humano empezó a colonizar América, era el comienzo de la llegada de la Era Dorada, como se le conoce, solo que así también sabían que iban a soportar los más bajos instintos del ser humano en toda su expresión. De hecho, las culturas que estaban asentadas en México y Centroamérica, así como los de Sudamérica, eran conscientes del significado de las tres etapas de oscuridad del humano. ¿Le encuentras alguna similitud con los 3 días de oscuridad? Para ellos, cuando la luz está cerca, es lo más oscuro. Como parte de su historia, ellos no opusieron resistencia alguna a la llegada de los españoles, pero cuando empezaron a ser víctimas de los más bajos instintos de los europeos, sabían que tenían dos opciones: morir peleando como guerreros o como víctimas. Cada cultura tomó su decisión, por esa razón fueron cristianizados, se construyeron iglesias sobre sus pirámides, fueron despojados de sus riquezas, solo que a nosotros se nos cuenta que tenían ciudades llenas de oro, y con esculturas de oro, pero lo que no nos cuentan, es que el oro es un metal el cual es canalizador de energía, es decir, atrae la energía parecida a la que estás vibrando. Por esta razón ellos daban mucha importancia al oro, no por su valor, sino por su uso espiritual, siendo lo primero que les arrebataron. Después en su religión, donde se nos dijo que eran salvajes, que hacían sacrificios humanos, y que las pinturas eran la prueba de que lo hacían. Pero lo que ellos decían, era que solamente se llegaba a una evolución espiritual si el guerrero de luz pone su corazón por delante, sin miedo a lo que pudiera sucederle, y que solamente cuando se hacía esto, la luz lo iluminaba con el regalo de la conciencia. Se dice que eran politeístas y que les rezaban a muchos dioses, cuando en realidad ellos eran conscientes de los espíritus de la naturaleza, los cuales tienen una función en la misma, y que parte del respeto a la naturaleza era vivir en armonía con ellos. Sabían que vivimos varias dimensiones al mismo tiempo, que estamos conectados por nuestro hilo de plata con nosotros mismos en otra dimensión, que solamente viviendo en armonía con lo que nos rodea seríamos más conscientes de esa conexión espiritual. Por esta razón los indios decidieron esconder su conocimiento del llamado hombre blanco, esperando sacarlo cuando la Madre Tierra diera el salto cuántico. Y los indios piel roja, fue algo parecido, solo que ellos se negaron completamente a entregar este conocimiento, por lo que también fueron perseguidos, masacrados, etc. Una de estas acciones fue la del famoso Buffalo Bill, no sé si estás enterado, se le llama así porque este capitán del ejército mató tantos bisontes como pudo, los puso en una fila de unos 2 o 3 metros de altura y a 1 kilómetro de largo más o menos. ¿Sabes por qué hizo esto?
Porque los indios no les daban miedo morir, entonces él cazó al animal que era sagrado para ellos, y de esta manera lastimarlos en su interno. Los bisontes cuando corrían sobre las planicies americanas, activaban los chakras del planeta, es por eso que se le consideraba un animal sagrado. Para explicar todo esto de forma rápida, diré que los indios nativos son los encargados de preservar ese conocimiento espiritual, así lo entregarán a los humanos que den el salto cuántico cuando el planeta se lo indique, momento en que finalizará su contrato con la Madre Tierra, el cual han honrado por muchas, muchas vidas.